Bien, bienvenidos a todos. Una presentación sobre las claves para optimizar las auditorías bajo la ISO 19011 gracias a la tecnología. Vamos a partir con una breve introducción que mencionaría cuáles son las claves para optimizar las auditorías bajo la 19011. Y aquí es importante mencionar que para optimizar las auditorías debemos tener en cuenta que es fundamental asegurar la calidad y la conformidad en las organizaciones. Para eso, la norma 19011 nos proporciona directrices para la auditoría de sistema de gestión, pero aquí es donde pueden presentarse desafíos tales como la falta de tiempo y recursos, dificultades en la economía y documentación, necesidad de mantener la objetividad y la calidad en el proceso. Aquí, para ello, hoy en día el rol de la tecnología mediante un software de gestión en auditoría facilita bastante lo que es la planificación, la ejecución, el seguimiento de la auditoría, y esto es totalmente automatizado, ya que en los mismos software que podemos acceder de manera rápida a la documentación y con ello la colaboración en línea que permite una comunicación fluida entre los diversos tipos de auditores o equipos auditores. Em, ¿Cuál sería el propósito, digamos, de la ISO 19011? El principal propósito de la ISO es ofrecer un marco que garantice que las auditorías sean realizadas de forma coherente, objetiva y competente. Y esto se logra mediante el ámbito de aplicación, principios de auditoría, procesos de auditoría, competencia de los mismos auditores y la mejora continua. En sí, la ISO 19011 es una herramienta esencial que garantiza la calidad y la eficacia de las auditorías. Ante eso, también tenemos que mencionar los principios de la auditoría, ya que según la norma ISO 19011, son fundamentales para asegurar que el proceso de auditoría se realice de manera efectiva y confiable. Y estos principios vendrían siendo la objetividad, transparencia, enfoque basado en riesgos, la competencia, integridad, enfoque sistemático, la mejora continua. Y estos principios son esenciales para garantizar la efectividad, credibilidad y valor de las auditorías en cualquier organización. Ahora, a lo que nos lleva a estas claves sería la tecnología que optimizan las auditorías. Tal cual como podríamos mencionar anteriormente en la misma introducción sobre la existencia de los desafíos de la tecnología, y la tecnología nos permite ayudar a optimizar las auditorías. Mencionamos nuevamente estas mismas, pero ya de forma más detallada, tales como, por ejemplo, había mencionado anteriormente el software de la gestión de la auditoría. Es una herramienta que facilita la planificación, ejecución y seguimiento de la auditoría y permite la creación de listas de verificación, la asignación de tareas y la gestión de plazos. También tenemos automatización de procesos. Estas automatizaciones de procesos son tecnologías que permiten automatizar tareas repetitivas como la recopilación de datos y la generación de informes. Reducen bastante lo que vendría siendo el tiempo y el esfuerzo necesario para llevar a cabo las auditorías. Análisis de datos y beneficios de la implementación. Aquí, las herramientas de análisis que permiten evaluar grandes volúmenes de datos para identificar patrones, tendencias y áreas de riesgo. Estos pueden ser llevados incluso mediante, ustedes pueden conocer un Business Intelligence o un Power BI, en donde nos menciona cuáles son estos grandes volúmenes que nos permiten identificar estos patrones. También facilita la identificación de problemas antes de que se conviertan en crisis. ¿Ok? Esto es bastante importante, ya que las mismas tecnologías, como mencioné, nos permiten identificar todos estos antes que se conviertan en problemas. La documentación digital. Los sistemas de gestión documental permiten almacenar, organizar y acceder a la documentación de manera rápida y eficiente. Facilitan la recopilación de evidencia y trazabilidad de la información. Aquí la documentación digital en los distintos tipos de plataformas o software permiten un rápido
acceso a la documentación, ya puede ser en terreno o puede ser en la misma oficina. Entrando en esta plataforma, nosotros podríamos ver o leer estas documentaciones de manera rápida. Las plataformas de colaboración son herramientas que mejoran la comunicación y colaboración entre los auditores y equipos auditados, como aplicaciones de mensajería, plataformas de trabajo en equipo. Esto también aplica a mensajería, como dice ahí, mensajería automática, ya que las plataformas optimizan y automatizan, digamos, estas mensajerías en donde todo el equipo auditor estaría en conocimiento del estado de las auditorías y esto mismo podrían allá hacer gestiones sobre las mismas. Permiten compartir información en tiempo real y mantener un flujo de trabajo coordinado. Y esto aquí, por la experiencia que nosotros tenemos en nuestras plataformas, los auditores y tanto como el equipo auditor, al tener esta comunicación rápida y eficiente a través de mensajería, correos, etcétera, ellos mismos hacen la gestión en la plataforma dándose compartir los distintos tipos de datos en tiempo real. La tecnología móvil. Hoy en día, todos ya tenemos prácticamente un teléfono móvil, lo cual nos permite acceder a todo lo anteriormente mencionado de manera rápida. Y esto, las aplicaciones móviles permiten a los auditores realizar auditorías en el lugar, capturando datos, evidencias directamente desde el campo. Esto sirve ya que todos prácticamente hoy en día, como mencionaba, tenemos teléfono y nos permiten tener o hacer una auditoría en el mismo campo y generar, digamos, la gestión ahí mismo en el sitio. Facilitan el acceso a la información y herramientas en cualquier lugar y momento. Tal cual como mencionaba, en una auditoría con su teléfono, accediendo a este software o plataforma, pueden tener una gestión bastante rápida y eficaz. Hoy en día también tenemos lo que es la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial da soluciones que utilizan la IA para analizar datos y generar insight, ayudando a predecir riesgos y mejora la toma de decisiones. Pueden automatizar la revisión de documentos y la identificación de irregularidades. Esto también es bastante importante, ya que una auditoría posterior a haber hecho, digamos, la misma auditoría en sí, estas IA permiten realizar un análisis eficiente a lo que vendrían siendo quizás nuestros hallazgos en la misma auditoría. El blockchain es una tecnología que proporciona transparencia y trazabilidad en la gestión de documentos y transacciones, y también puede ser utilizada para asegurar la integridad de la información auditada. Entonces, aquí las plataformas independientes permiten asegurar nuestra información y que solamente, digamos, sea propiedad de nuestra organización. Por ende, la seguridad es bastante importante también en las plataformas o en estos diversos tipos de software. Ahora, ¿cuáles serían, digamos, los beneficios de la tecnología en las auditorías? Bueno, tal cual como mencionaba, aumento de la eficiencia y ahorro de tiempo, ya que es bastante simple ir a un lugar digamos, con el teléfono móvil y realizar las auditorías desde ahí mismo nuestro teléfono. Y esto aumenta, digamos, el ahorro de tiempo, ya que no tenemos que estar viajando a la oficina, no tenemos que acceder al computador, sino que de bastante mayor eficacia, podemos realizar estas auditorías. Mayor precisión en los hallazgos. Aquí, tal como mencionaba, la IA hoy en día también nos puede apoyar bastante con el análisis de estos hallazgos. Y también facilita el seguimiento de las acciones correctivas, que esto es bastante importante, ya que la comunicación, como se ha mencionado, la comunicación entre los auditores o el equipo auditor permite que tener unas acciones o realizar las acciones correctivas a nuestros hallazgos de manera rápida. Mejora la transparencia y la trazabilidad también de nuestras tecnologías y de las auditorías.
Digamos que aquí ya para finalizar, voy a dejar unas menciones exitosas de uso de la plataforma, en este caso de SG Innova. Tenemos tres empresas grandes que estas están todas acá en Chile, estas tres, que es Reciter, Codelpa y Lipigas. Son tres empresas grandes que ocupan y han confiado, digamos, su uso de la plataforma en SG Innova para llevar sus auditorías en la misma. Y bueno, para finalizar, queda mencionar lo importante que puede ser el apoyo y uso de las tecnologías existentes para realizar las auditorías de gestión. Estas tecnologías no solo optimizan el proceso de auditoría, sino que también contribuyen a una mayor transparencia, efectividad y mejora continua en la gestión de calidad dentro de las organizaciones. Aquí les dejo nuevamente nuestras redes por si nos quieren seguir y muchas gracias.